antiguo régimen va de 1519 a 1789. La Europa del antiguo régimen se caracteriza por un régimen demográfico en la que había alta natalidad y alta mortalidad que dificultaba el crecimiento de la población. Estaba compuesto por 3 etapas. La primera etapa en el siglo XVI, en la que la población creció moderadamente. La segunda etapa en el siglo XVII, en la que había guerras, epidemias y hambre, excepto en Inglaterra y las Provincias Unidas. La tercera etapa en el siglo XVIII, en la que la población creció mucho. En el siglo XVIII había aumentado la población debido a que la natalidad seguía siendo alta, pero la mortalidad había descendido, debido a que habían desaparecido las guerras, la epidemia y el hambre. Además, hubo una mejora de la dieta alimenticia. Al crecer la población, los productos básicos también crecieron, como son los alimentos y la ropa. Durante la Edad Moderna, Europa mantuvo una economía preindustrial que se basaba en la artesanía. En esta economía preindustrial, todos los ingresos iban destinados a la compra de productos básicos. El 80% de la población era campesina y vivía y trabajaba en el campo y se dedicaba a la agricultura y la ganadería. En la agricultura había malas cosechas y estaban condicionados por el tiempo meteorológico, por las inundaciones o la escasez de la lluvia. Esto conllevaba a la pobreza, sobre todo en Europa Oriental, Europa del Sur y Rusia. Esta pobreza contrastaba desde el siglo XVII con áreas de Europa que experimentaron cierta modernización, como son el norte de Francia, el sur de Inglaterra y los Países Bajos. En estas zonas se aplicaron innovaciones, que son la rotación de cultivos, la selección de semillas y la mejora del instrumental agrícola, que permitieron aumentar la productividad y la extensión de nuevas zonas de cultivo. En el continente se dieron 2 sistemas principales de explotación agrícola, que eran los campos abiertos y los cercamientos. Los campos abiertos, o open field, eran grandes extensiones de terreno sin vallas, que podían ser de propiedad individual o colectiva, y se dedicaban fundamentalmente al cultivo de cereales. Fue el sistema predominante en casi toda Europa, especialmente en el sur y en el este. Los cercamientos o bocage son parcelas individuales delimitadas por vallas o setos, en las que se daban cultivos diversos. Era el paisaje agrario típico de la Europa atlántica, especialmente de las islas británicas y del norte de Francia. En toda Europa existían tierras de propiedad comunal, de las que se beneficiaban todos los habitantes de las aldeas o villas, y que solían ser zonas de bosques y pastos para el ganado. La ganadería estaba muy poco desarrollada, por lo que la producción de carne y leche era muy limitada. Buena parte de la tierra era propiedad de los señores feudales. Estas tierras se llamaban señoríos y existían 2 tipos, los señoríos territoriales y los señoríos jurisdiccionales. En los señoríos territoriales era cuando el señor poseía la propiedad de la tierra y los campesinos tenían que pagarle a los señores por la explotación de sus tierras. En los señoríos jurisdiccionales eran cuando los territorios el señor ejercía la justicia, nombraba cargos, percibía impuestos por el uso de los monopolios señoriales. Esto le permitía al señor juzgar a los habitantes de sus lugares, tener inmunidad respecto al poder del rey, dictar órdenes y normas en ese territorio. Los campesinos europeos pagaban muchos impuestos durante el antiguo régimen. Existían 3 destinatarios: al rey,
debían pagarle impuestos directos e indirectos sobre las rentas, que se pagaban como un suplemento del precio de muchos productos, especialmente de los productos de primera necesidad. En algunos países los campesinos debían trabajar en las tierras del rey de forma gratuita. Ahora, los campesinos debían pagar a los señores por el derecho de explotación de las tierras y por otros derechos señoriales, como el uso de los molinos, los puentes, los almacenes de grano, etc. Los campesinos tenían que entregarle al clero el diezmo eclesiástico, es decir, el 10% de las cosechas. Durante la Edad Moderna, los impuestos crecieron de forma continua porque la necesidad financiera de la monarquía fueron en aumento, por ejemplo, a causa de las incesantes guerras. A los impuestos se le unía la baja productividad agrícola y los desastres naturales, que provocaban hambrunas y subida de los precios. Estos originaban protestas campesinas, que casi siempre acababan con una dura represión. La actividad manufacturera en las ciudades estaba controlada por los gremios, que eran asociaciones de artesanos que controlaban toda la producción artesanal de cada oficio. Establecían la cantidad de materias primas que debían comprarse, el número de artesanos y de talleres, las zonas de venta y hasta el precio final de los productos. Para poder trabajar en un oficio, los artesanos debían estar integrados en su correspondiente gremio. El papel de los gremios era importante en la mayor parte de los países europeos a comienzos de la Edad Moderna. La artesanía presentó pocos avances y escasa innovación tecnológica hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Los artesanos trabajaban en pequeños talleres con muy pocos operarios y realizaban toda la labor de producción, desde la recepción de la materia prima hasta la elaboración del producto final. Solo en algunos sectores, como el textil, había cierta especificación en cada uno de los pasos del proceso de fabricación, que eran realizados por diferentes talleres. Desde el siglo XVII se desarrolló el sistema de trabajo a domicilio, para escapar de la regulación de los gremios. A través de este sistema, un inversor capitalista compraba la materia prima y la repartía entre los hogares campesinos en los meses de descanso agrícola. Allí se realizaba el producto y luego el inversor lo recogía y lo comercializaba a precio libre. Eso permitió aumentar la producción, reducir los precios y satisfacer la demanda creciente de mercancía. Este sistema de trabajo finalizó en el siglo XVIII por la expansión de la demanda y del comercio. Otros sistemas industriales en la Europa del siglo XVIII fueron las grandes fábricas patrocinadas por el Estado. En España, estas grandes fábricas se llamaron reales fábricas y estaban caracterizadas por un atraso tecnológico y por una mano de obra artesanal. Su éxito fue escaso, salvo en ciertos productos de lujo, que alcanzaron una gran maestría. El comercio exterior vivió una gran transformación durante la Edad Moderna debido a la expansión colonial y el aumento de la demanda. Muchos estados europeos conquistaron territorios fuera de Europa y crearon grandes imperios. Fue el caso de Francia, Inglaterra, las Provincias Unidas, Portugal y España. Establecieron monopolios de comercio y estaban controlados por grandes compañías privilegiadas. Las más importantes durante el siglo XVI fueron las compañías de Indias, portuguesas y españolas, que decayeron en el siglo XVII debido a las pérdidas de colonias. El comercio interior se desarrollaba en ferias anuales y mercados semanales. Los mercados eran centros de comercio local o regional. Las ferias abarcaban intercambios nacionales e incluso internacionales. También había un comercio itinerante
que realizaban los buhoneros y los vendedores ambulantes. Los mercados mantuvieron su vigor como centro de intercambio mercantil a nivel local durante la Edad Moderna, pero las ferias entraron en decadencia en la segunda mitad del siglo XVII y fueron sustituidas por lonjas o centros de contratación, donde el negocio era diario y las ventas se realizaban sobre muestras. La sociedad europea del antiguo régimen se definía como aristocratizante, porque la división social se basaba en el privilegio jurídico, es decir, había privilegiados y no privilegiados, y el estamento se dividía en nobleza y clero y el pueblo llano. Los privilegiados no pagaban impuestos directos, tenían leyes y tribunales propios y poseían las tierras. Los no privilegiados ocupaban las actividades productivas y disponían de sus recursos y fuerza de trabajo para sobrevivir. Los privilegiados eran la minoría. Era una sociedad basada en la desigualdad de origen, debido a que si tú nacías en una sociedad no podías cambiarte a otra. Esto provocó revoluciones y manifestaciones que estallaron en la Revolución Francesa de 1789. En el siglo XVIII fue en el siglo en el que ascendió la burguesía y la nobleza en Europa. Una persona era considerada noble porque tenía una serie de privilegios por nacimiento, pero había una gran diversidad de situaciones. Había nobles muy ricos o muy pobres, nobles que ocupaban altos cargos y otros que no tenían ninguna influencia. El nivel más alto de la nobleza era la aristocracia, integrada por las familias más ricas y poderosas, a las que se reservaban los altos cargos de la administración y del ejército. Los aristócratas despreciaban a los grupos inferiores y el trabajo productivo. Poseían un alto sentido de grupo social excluyente. Se casaban entre ellos, tenían elevados ingresos derivados de la posesión de la tierra, del comercio y de las rentas señoriales, y monopolizaban el gobierno. Durante el siglo XVIII, el poder de la aristocracia creció, mientras que la situación del resto de la nobleza se debilitó. Esto acercó las posesiones de la alta burguesía y de la nobleza. El clero era también un estamento privilegiado y lo integraban el clero regular y el clero secular. El clero regular eran los monjes, monjas, abades y abadesas, y el clero secular era el resto de los miembros de la Iglesia. Al igual que los nobles tampoco pagaban impuestos, tenían leyes y tribunales propios. Muchas de las tierras eran propiedad de la Iglesia y recibían el diezmo o décima parte de las cosechas de todos los campesinos. Dentro del clero también había gran diversidad. Había el alto clero, que tenía un gran poder económico y político y controlaba gran parte de las riquezas, y el bajo clero, que vivían de forma modesta e incluso en la pobreza. La carrera eclesiástica permitía al pueblo llano pasar a un estamento privilegiado. El pueblo llano estaba constituido por la inmensa mayoría de la población. Carecían de privilegios jurídicos y económicos y tenían por tanto que pagar impuestos y su trabajo sustentaba el conjunto de la sociedad. La mejor posición dentro del tercer estado correspondía a la burguesía, un grupo muy amplio que incluía comerciantes, propietarios de talleres y otros negocios. Este grupo representaba el espíritu de la iniciativa económica. A pesar de ser un sector social básico del desarrollo económico, su papel social era reducido por el monopolio de poder que ejercían la aristocracia y la jerarquía eclesiástica. En el siglo XVIII, la burguesía empezó a estar descontenta de su situación, pues pensaba que su posición económica debía traducirse en una mayor influencia política y social. Muchos burgueses enriquecidos intentaron ascender socialmente a través del matrimonio con personas de la nobleza. La mayoría de la población urbana no pertenecía a la burguesía, carecían de propiedades, tenían un nivel de vida muy modesto y vivían de sus escasos sueldos. El último grupo del escalafón eran los marginados.
que abundaban en las ciudades. No se dedicaban a una actividad productiva. Vivían aprovechando las oportunidades según surgían. Aproximadamente un 80% de la población europea eran campesinos. Y buena parte de la tierra estaba en manos de la nobleza o de la iglesia. Sin embargo, también había campesinos propietarios de sus tierras y algunos incluso se habían enriquecido. Existían conflictos sociales en el mundo rural, movidos casi siempre por la desigual distribución de la propiedad de la tierra, los impuestos y las malas cosechas. La monarquía era la forma de gobierno que dominó en Europa del siglo XVI al siglo XVIII. A lo largo de la Edad Moderna, los reyes fueron incrementando su poder. Desde mediados del siglo XVII se fue imponiendo un tipo de monarquía, que fue la monarquía absoluta, en la que el rey tenía, en teoría, todos los poderes, que era el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Los reyes absolutos dirigían personalmente la política y la acción del gobierno sin necesitar el consentimiento de la Asamblea Representativa. Contaban con gobiernos e instituciones centralizadas, ajenas a los poderes locales, y tenían un ejército permanente y una burocracia capaces de imponer las decisiones del monarca en todos los rincones de su reino y de someter la desobediencia de su poder. El poder del rey se hallaba limitado por tres aspectos sustanciales. Una primera limitación era la resistencia de los diversos poderes locales a las demandas del gobierno central. La población obedecía a las autoridades locales más cercanas que el rey. La segunda limitación era la falta de un control eficaz de los reyes sobre las tareas del gobierno, sobre todo en los grandes estados. La tercera limitación era la promulgación de ciertas leyes y el establecimiento de nuevos impuestos que debían contar con la aprobación de las asambleas representativas. No eran organismos democráticos, sino que sus miembros solo representaban a los poderosos, a la nobleza, al clero y la alta burguesía de las ciudades más importantes. Por tanto, estos tres grupos podían limitar la acción del rey con sus votos. Por esto, el término absolutismo solo resultaría apropiado para ciertos estados de reducida dimensión, donde la acción directa de gobierno del monarca era posible, por ejemplo en Portugal. En el resto de Europa, las grandes monarquías disponían de un poder restringido, basado en la cooperación y el consentimiento con los poderes locales y los grandes señores. Los reyes hicieron dos cosas. Por una parte, intentaron ampliar el control sobre sus territorios y por otra, cooperaron con quienes poseían el poder. Los reyes absolutos crearon nuevos funcionarios con el objetivo de asentar su poder a nivel local. Pero estas medidas no fueron suficientes. Por eso, los reyes tenían que buscar la alianza con los poderosos, sobre todo con la nobleza. Asimismo, se mantuvo el sistema fiscal, por lo que la nobleza y el clero siguieron sin pagar impuestos. El gobierno estaba obligado a proteger a la población y sus propiedades, administrar justicia e imponer orden. Para reprimir el crimen se utilizaban las medidas más brutales, ejecución y castigos corporales que sirvieran de escarmiento a los demás. Durante el siglo XVIII, la mayoría de los países europeos había impuesto la monarquía absoluta. El rey planteaba una política de reforma basada en las ideas de una corriente filosófica nueva, que era la Ilustración. Por eso se habla del despotismo ilustrado, cuando nos referimos a las monarquías absolutas del siglo XVIII. La política de reformas atacó varios frentes. Por una parte, se siguió intentando reforzar el Estado, centralizar la administración, profesionalizar el ejército y reducir el poder de los parlamentos y otras instituciones. Por otra parte, se buscó mejorar la economía a través del desarrollo de la industria y el comercio y de favorecer el avance científico y la educación.
pero ninguna de estas reformas alteró la base del antiguo régimen. Pero no en toda Europa había monarquías absolutas. A lo largo del siglo XVII, en las Provincias Unidas y en Inglaterra se impusieron regímenes parlamentarios. En Inglaterra, los reyes intentaron instaurar el absolutismo, pero el Parlamento promovió 2 revoluciones en defensa de sus derechos. En las Provincias Unidas, tras la rebelión contra la dominación española, se instauró una república. El siglo XVIII fue la etapa final del antiguo régimen. Se caracterizó por la aparición y desarrollo de una nueva forma de pensar y ver la realidad social. Su idea básica residía en el uso de la razón y la libertad, es decir, la Ilustración. La Ilustración fue un fenómeno con múltiples facetas. El predominio de la razón, como criterio de verdad frente a la tradición, lo sobrenatural y la superstición. La crítica como instrumento de censura de aquellos rasgos de la sociedad, la cultura o la religión que se oponían a la razón. La defensa de la autonomía del poder civil, que incluso debía controlar al poder eclesiástico. La tolerancia religiosa, como expresión de la pluralidad de creencias y de ideas. El interés por la economía y el progreso material, como medio para alcanzar la felicidad terrenal. La educación, como instrumento para difundir la razón, por lo que era conveniente que fuese dirigida por el Estado. El interés por las ciencias experimentales o útiles y el sentido práctico de sus avances. El filósofo alemán Immanuel Kant creía en la Ilustración como medio de emancipación del ser humano. Su lema era Sapere Aude y significaba Atrévete a saber, que resumía esa idea. Postulaba una concepción de la vida cuyo centro era el ser humano. La felicidad aparecía como el gran objetivo alcanzable por cada ser humano como individuo y como ser social, en perfecta armonía. La mayoría de los ilustrados fueron creyentes. Unos pocos, sin embargo, hicieron abiertas críticas de la religión, pues consideraban que negaban la razón y era instrumento del fanatismo y la intolerancia. El grupo que protagonizó este cambio ideológico lo formaron los filósofos. La Ilustración se inició en el periodo de 1680 a 1730 en Inglaterra y las Provincias Unidas y se difundió posteriormente a Francia. Francia se convirtió en el centro de difusión del ideario ilustrado. A las ideas acompañaron reformas en las grandes monarquías europeas. Fue la época del reformismo ilustrado, situado entre 1760 y 1789. Los focos principales fueron las ciudades portuarias y las grandes capitales de la Europa de aquel siglo. El mundo rural estuvo alejado de estos nuevos aires renovadores que traían los pensadores ilustrados. La Ilustración fue un fenómeno europeo, pero pronto sus ideas se extendieron por muchos de los territorios coloniales de las potencias europeas. John Locke fue un pensador y filósofo inglés. Ejerció una gran influencia en el pensamiento político, social y religioso de la Ilustración europea. Sus obras fundamentales fueron el ensayo sobre el conocimiento humano, los tratados sobre el gobierno civil y las cartas sobre la tolerancia. Su obra fundamental fue el liberalismo político. En ella criticó el absolutismo y defendió el derecho de la rebelión frente a la tiranía. Pensaba que el poder debía dividirse. Unos debían aprobar las leyes, que es el poder legislativo, y otros debían gobernar, que es el poder ejecutivo. En Francia se creó un grupo de filósofos que se definieron por su actitud crítica, su vocación pedagógica y su vinculación con el mundo real en que vivían, y crearon la enciclopedia, que defendían la tolerancia, la modernización de la economía y el interés por la ciencia y tecnología. Sus directores fueron el matemático Jean Le Alembert, el filósofo Denis Diderot, y este último
Tuvo como inspiradores a Bacon, Newton y John Locke, que fueron los grandes pensadores ingleses del siglo anterior. Los grandes pensadores políticos y sociales del siglo XVIII fueron Montesquieu, Voltaire y Jean-Jacques Rousseau. El barón Montesquieu, de origen noble, era un admirador de las instituciones británicas. Su obra fundamental fue El espíritu de las leyes. Para Montesquieu había tres tipos de gobierno: el republicano, el monárquico y el despótico. Para evitar el abuso de poder, defendió la división de poderes. Siguiendo el modelo inglés, el poder legislativo correspondía a los parlamentos, en los que debían estar representados todos los grupos sociales. El poder ejecutivo debía estar en manos del rey y el poder judicial debía ser independiente. A Voltaire se le considera el más genuino pensador de la Ilustración francesa, admirado por toda Europa. Era especialmente enemigo del fanatismo, la intolerancia y la superstición religiosa. Sus obras fueron el Tratado sobre la Tolerancia y el Diccionario Filosófico. Jean-Jacques Rousseau. Sus teorías sociales, políticas y educativas se hallan en 5 trabajos fundamentales: los discursos sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, el Emilio, contrato social, confesiones y discursos sobre la ciencia y las artes. En los discursos considera la sociedad en la que vivía como corrupta, dominada por la sed de riqueza, la competitividad y la injusticia, lo que lo alejó de Voltaire y de las enciclopedias. En el contrato social defendió que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, convirtiéndolo en un ser insolidario.